Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento y como una forma de tú ayudar a este canal para que le llegue a una mayor cantidad de personas. Por favor, suscríbete a este canal, pero sobre todo, dale me gusta, comparte este material y, ¿por qué no?, toca la campana. De esa forma, cuando yo subo un nuevo contenido, a ti te va a llegar la notificación. Señores, parece mentira, pero el tópico que yo voy a conversar con ustedes es sobre la comunidad afroamericana dentro de los Estados Unidos. Y mayormente yo voy a topar este tópico porque muchas personas que visitan este canal y ellos viven dentro del territorio norteamericano, es simplemente un tema que ellos quieren conocer un poquito más en profundidad. Y está relacionado mayormente en ese dilema que tiene la comunidad negra o tiene la comunidad afroamericana o afroestadounidense, como ustedes quieran llamarle, en simplemente tomar una decisión de integración o de reparación. No cabe duda que cuando ellos hablan de reparación es una forma políticamente correcta de decir indemnización. Ustedes saben que la mayoría de las personas que son negras en este momento en los Estados Unidos, casi de 40 millones de personas que se consideran negras, casi el 10-15% no son descendientes directos de los primeros esclavos africanos que llegan a los Estados Unidos. Por lo tanto, más o menos el 10% de la población negra dentro de los Estados Unidos no cae dentro de esa categoría que todos conocemos como parte de la comunidad afroamericana. Producto de esa diferencia que existe entre el ser negro dentro de los Estados Unidos y el ser parte de la comunidad afroamericana, existe una tendencia dentro del territorio de los Estados Unidos en la cual, como una forma de crear una especie de definición entre las personas que son negras, que han llegado recientemente desde África, pero también de la mayoría de las naciones del Caribe, y comparándola con los llamados descendientes de los primeros esclavos que llegan a los Estados Unidos, se está creando una corriente, no voy a decir ideológica, más bien un movimiento, como una forma de crear una nueva identidad dentro de esa comunidad afroamericana, la cual haya una diferencia clara entre quién es negro, descendiente de los primeros esclavos que llegan a los Estados Unidos, y quién es negro de aquellos grupos de inmigrantes, ya sean de primera o segunda generación, que vienen desde África, pero que también vienen de las islas del Caribe, ¿por qué no?, de aquellas naciones sudamericanas que tienen una gran población negra. Aquí es donde, cuando se habla del proceso de integración dentro de la comunidad afroamericana, y tú la asocias a lo que es el sentimiento de nacionalismo, en la cual tú te sientes parte de una nación, es un elemento que en este momento es cuestionable en una gran parte de la población afroamericana dentro de los Estados Unidos, cuando ellos insisten de una manera de que debe existir algún tipo de reparación o indemnización económica de las personas que son descendientes de los primeros esclavos que llegan a los Estados Unidos, producto del maltrato que sufrió la población esclava dentro de los Estados Unidos durante el sistema esclavista. Pero también, si ustedes le suman a eso los efectos negativos de la segregación racial, ¿y por qué no? Vamos a hablar de ese fenómeno que existe en los Estados Unidos, que muchos hablan de que es un racismo estructural o institucional, en la cual, producto de ese racismo que existe en la sociedad norteamericana, eso también está afectando negativamente las posibilidades de crecimiento, pero sobre todo de la igualdad racial entre las personas de raza blanca y las personas de raza negra cuando se habla de los Estados Unidos. Razones por las cuales, como una forma de ello disminuir esa brecha que existe entre los negros afroamericanos de los Estados Unidos y la población blanca, en este momento existen varios movimientos
que de una forma u otra están buscando la forma de cómo disminuir esa brecha, pero también obligar en términos políticos, en términos sociales, a la que la sociedad norteamericana reconozca el gran daño que produjo el sistema esclavista cuando se habla de los derechos más fundamentales de los afrodescendientes dentro del territorio de los Estados Unidos. Y por qué no esa enorme diferencia que existe en las posibilidades de hacer dinero o de acumular fortuna, y esa enorme diferencia cuando se habla de las posibilidades de empleo y lo que se paga por empleo cuando tú haces una comparación entre las personas negras y las personas de raza blanca. El único problema de este tipo de análisis cuando se habla de un proceso de integración es que a pesar de que los afroamericanos dentro de los Estados Unidos tienen alrededor de 400 años, primero como esclavos, después producto de la segregación racial, después llega lo que alguna gente llaman la lucha por los derechos civiles, después llega ese tipo de acción afirmativa que se utiliza como una forma de crear un mecanismo de integración que facilita el que muchas personas de raza negra tengan la oportunidad de integrarse en términos económicos, social y educativo, pero también político en la sociedad norteamericana. El tema que yo siempre he creído que hay que tratar de entender, para de una forma u otra entender cuál es la razón detrás de esta búsqueda de la llamada reparación, que no es más que una indemnización económica, es un elemento que muchas veces las personas tratan de analizar ese comportamiento, porque ese comportamiento de indemnización económica, cuando se habla de los descendientes de esclavos que llegan a los Estados Unidos, en la única parte del continente americano que ese fenómeno existe es en los Estados Unidos. En América Latina, que yo sepa, a pesar de que muchas de las naciones en América Latina y en el Caribe, el sistema esclavista hizo los mismos daños que hizo dentro del territorio de los Estados Unidos, usualmente tú no escuchas voces que estén hablando de que en dicha nación hay que pagar algún tipo de reparación simplemente por los daños que fueron producidos durante el sistema esclavista, ya sea el sistema esclavista español, el sistema esclavista francés, el sistema esclavista portugués, el sistema esclavista inglés. Como ve, cuando se habla de hablar de reparación o indemnización, cuando se asocia a los descendientes de esclavos en este momento dentro de los Estados Unidos, es un tópico que en los últimos años ha estado tomando fuerza. Y existen una serie de organizaciones o movimientos dentro de los Estados Unidos que están tomando cierto nivel de notoriedad, porque ellos de una forma u otra están buscando la forma de cómo presionar al gobierno de los Estados Unidos y a los diferentes estados que en dicha agenda política sea incluida cuál proceso ellos van a utilizar como una forma de producir la llamada reparación o indemnización económica que los descendientes de los primeros esclavos que llegan al territorio de los Estados Unidos están demandando en este momento como una forma de reducir esa brecha económica que existe entre las personas de raza blanca y las personas de raza negra. Pero la pregunta que mucha gente me hace a mí es, ¿pero qué tiene que ver la indemnización o reparación con el proceso de integración? Y yo siempre he creído que a pesar de que los afroamericanos tienen dentro del territorio de los Estados Unidos una historia de casi 400 años, casi la misma historia que tienen los blancos, que en este momento son una gran mayoría dentro del territorio norteamericano, no cabe duda que si ustedes analizan cuando se habla de la identificación y la integración nacional a la sociedad norteamericana, la comunidad afroamericana se siente como que una comunidad de segunda clase, quizás sea el producto del trato durante el sistema esclavista, la segregación racial y sobre todo el racismo institucionalizado que hasta este momento todavía existe en la sociedad norteamericana. Ese sentimiento de no pertenencia a la nación norteamericana es lo que ha creado una especie de bloque que está limitando lo que es la integración social, económica, política, pero también emocional, de conexión
entre algunas personas que son parte de la comunidad afroamericana dentro de los Estados Unidos, que ellos no se sienten todavía como que son parte de la nación norteamericana. Y yo muchas veces creo que ese sentido de identidad nacional es un factor sumamente importante, porque cuando tú tienes ese sentido de unidad nacional, eso significa que tú estás asociado a un grupo mucho mayor que tú y de la cual tú te sientes parte. Y esa falta de identidad nacional de algunas personas que son parte de la comunidad afroamericana realmente está afectando esa necesidad y esa integración que se tiene que producir cuando se hablan de las personas que son descendientes de los primeros esclavos negros que llegan al territorio de los Estados Unidos. Necesidad de integración nacional que una gran mayoría de naciones posesclavistas, cuando se habla de América Latina y el Caribe, la mayoría de los habitantes, producto de que se produce una integración a cada una de esas naciones como parte de esa nación. En muchas naciones posesclavistas en América Latina y el Caribe, cuando se habla de las personas negras, las personas mulatas, las personas sambo, las personas birraciales, las personas multirraciales, pero también las personas que son parte de diferentes grupos étnicos, otras nacionalidades, ellos se sienten que son parte íntegra de la nacionalidad de esa nación en la cual ellos están viviendo o son parte en este momento. Ese sentimiento de integración a una nación es un sentimiento que muchos norteamericanos, no voy a decir todos, porque no es bueno generalizar, existe en la mente de muchos de ellos, de que ellos no forman parte de la comunidad, cuando se habla de la comunidad de los Estados Unidos. Claro, hay muchos de ellos que yo a veces creo que ellos no sienten esa identificación nacional con los Estados Unidos como parte de esa nación, porque muchos de ellos, vamos a ser francos, viven en una especie como de burbuja, en la cual el racismo, la discriminación, pero también cada uno de esos estereotipos que están asociados a ser negro en los Estados Unidos, limita su visión de qué realmente significa en términos malos la integración a la sociedad en la que tú vives. Y muchas veces cuando tú no tienes ese sentido de integración, cuando tú no te sientes parte de esa nación, tú quieres aceptarlo o no, tú te sientes como que tú eres un individuo de segunda clase. Es parecido, para ponerle un ejemplo, a muchas personas que inmigran a los Estados Unidos. Si tú eres una persona que tú eres inmigrante por primera vez, ese sentido de integración nacional con los Estados Unidos no existe y nunca va a existir, porque tu sentido de integración te lo está dando tu nación de origen. Ahora, en el caso específico de los hijos tuyos que nacen dentro del territorio norteamericano, es posible que dentro de ellos ese mecanismo de integración como parte importante de la sociedad norteamericana se cultive en los primeros años, en la juventud, y cuando ellos tienen una edad madura, ellos simplemente se consideran parte importante de la comunidad o de la nación norteamericana y ellos miran de lejos lo que ese mecanismo de integración cuando se habla de la procedencia de sus padres. Y en este momento, producto de esa falta de conexión, de ese mecanismo de integración, de esa sensación de pertenencia de muchos afroamericanos dentro de los Estados Unidos, muchos de ellos todavía no aceptan que son parte de la nación norteamericana, una de las naciones más poderosas y más rica y sobre todo, vamos a ser francos, más democrática. Pero producto de que muchos de ellos viven una especie como de burbuja comunitaria, en la que ellos ven el mundo a través de los ojos de esa burbuja, muchas de esas personas cuando tienen la oportunidad de viajar a otras naciones, ellos descubren de una vez que ellos son parte de una nación, porque el sentimiento nacional, donde quiera que ellos llegan, las personas que son parte de esa nación en particular se lo recuerdan cada vez que hablan en ese momento. Y yo a veces creo que para muchas de esas personas descubrir que ellos son parte de la sociedad norteamericana, que ellos de una forma u otra están integrados a la sociedad norteamericana, aunque ellos no quieran aceptarlo, es cuando ellos viajan a otra nación y los nacionales o los nativos de otra nación lo tratan como lo que son
simplemente como ciudadano de los Estados Unidos y lo ven desde el punto de vista de que ellos pertenecen como parte integral, no de África, no, como parte integral de la sociedad norteamericana. Por eso yo siempre he creído que uno de los grandes errores que se ha cometido dentro de la comunidad afroamericana en los Estados Unidos es no reconocer que es necesario la integración a la sociedad norteamericana, no importa los defectos que dicha sociedad tenga, no importa los desafíos que dicha sociedad presenta, porque vamos a ser francos, en todas las sociedades, y más en las sociedades que son multirraciales, siempre hay un enorme desafío. Si tú eres una persona de raza negra y tú vives en una mayoría de raza blanca, y si tú le sumas eso, que la mayoría de las naciones multirraciales, donde los blancos son los que tienen los mecanismos de producción, tú puedes estar seguro que al negro, al mulato y al sambo, realmente el trabajo le es mucho más dificultoso como una forma de integración, no a nivel nacional, no, integración económica y social dentro de determinadas sociedades. Y parece ser que los afroamericanos, ya sea producto del sistema esclavista que excluyó de la capacidad de hacer riqueza de los esclavos, producto de la segregación racial, pero también cuando hablamos de Jim Crow, eso te dice a ti que ese racismo estructural que existe en la sociedad norteamericana es un elemento que a veces limita la visión que tienen los afroamericanos de entender que ellos son parte de la sociedad norteamericana. Por eso, dentro de ese mismo contexto, tú ves que muchas personas que son afroamericanos, ellos simplemente buscan el sentido de identidad o de integración nacional mirando hacia África, mirando alguna nación de África, mirando algún territorio de África, porque ellos creen que realmente ellos son africanos. Y yo siempre le digo a las personas, una cosa es que tus ancestros son de África, y otra cosa es que tú seas de África. Mucha gente, por ejemplo, que me están viendo en este momento, ellos dirán, tú eres descendiente de los primeros esclavos que llegan al continente americano procedente de África. Sí, pero eso no me hace a mí en este momento africano. Yo soy simplemente dominicano. En el caso de los afroamericanos en los Estados Unidos, ninguno de ellos son africanos. Todos ellos son de nacionalidad estadounidense. En términos un poquito más amplios, ninguno de ellos son africanos, no. Ellos pertenecen al continente americano, por lo tanto son americanos. Y yo siempre he creído que cuando se habla de ese sentido de identificación en términos de nacionalidad, y ese sentimiento de pertenencia e integración es algo que todavía a muchas personas que viven dentro de los Estados Unidos no han aceptado ese proceso de que ellos son parte de la sociedad norteamericana o la sociedad estadounidense, no importa los desafíos que dicha sociedad tenga. Producto de que muchos de ellos no sienten esa sensación de identidad nacional y no han sentido que son parte de la sociedad norteamericana, que no se sienten integrados, que no se sienten que la sociedad norteamericana lo trata de igual manera que a las personas de raza blanca, muchos de ellos utilizan lo que es el sistema esclavista, pero también la segregación racial, Jim Crow, pero también el racismo institucional como una forma de disminuir la brecha económica y de posesión de riqueza a través de la palabra que todos conocemos en este momento que se llama la reparación, lo cual yo le digo la indemnización económica. Es posible que yo esté equivocado porque yo hablo desde el punto de vista como un inmigrante de una nación caribeña, donde esos tópicos de reparación nadie lo menciona. En pocas palabras, nadie lo conoce y muchas veces nadie lo discute porque eso no es tema de conversación. Producto de esa integración y aceptación nacional que tienen todas las personas negras, descendientes de los primeros esclavos, cuando se hablan de todas las naciones post-esclavistas en América Latina, pero también en la región del Caribe.
ese tema de reparación económica, la cual es el producto del maltrato que recibieron los esclavos negros durante la esclavitud en los Estados Unidos, pero también producto del daño psicológico, emocional, el linchamiento, el asesinato durante la época de la segregación racial, pero también cuando se habla de Jim Crow, no cabe duda que eso crea una especie de sentimiento de victimización dentro de algunas personas que son parte de esa comunidad y utilizan ese sentimiento de victimización como una especie de vehículo para ellos tratar de ampliar el producto de ese sentimiento de victimización que ellos sienten en este momento por el trato que se le dio a su antepasado dentro de los Estados Unidos. Ha creado una corriente dentro de los Estados Unidos de ciertos sectores que ellos hablan de la reparación económica. Yo le llamo simplemente lo que alguna gente llaman la indemnización económica. Porque mucha gente alegan que cuando se hizo la segunda constitución de la República de los Estados Unidos, ellos se dice que partiendo de esa constitución a cada negro le tocaba 40 tareas de tierra y le tocaba una mula. Claro, estamos hablando del 1700 y pico. Y partiendo de ese primer ofrecimiento, el cual después fue rechazado por la Corte de Justicia, eso crea la idea de muchas personas en este momento que ellos tienen la base para ellos reclamar lo que es la indemnización o la reparación, porque simplemente los descendientes de los primeros esclavos que llegan a los Estados Unidos no tienen lo que alguna gente llaman esa acumulación de riqueza por la condición de esclavo que tenían las personas que estaban antes de ellos. Aquí es donde el problema de la reparación tiene un gran problema. Y es que la reparación tiene como base, por ejemplo, 3 elementos principales. Ellos esperan que el gobierno de los Estados Unidos acepte el gran daño que produjo lo que es el sistema esclavista en los norteamericanos. Eso nunca va a ocurrir. Otra cosa que ellos dicen es que aparte de la sociedad norteamericana aceptar el daño provocado por el sistema esclavista, es que producto de ese daño a ellos hay que indemnizarlo. En pocas palabras, hay que hacer una especie de reparación. A ellos hay que pagarle. Pero también, ellos, como tercero, ellos hablan que producto de ese racismo sistemático que existe en este momento, se tienen que crear políticas como una forma de disminuir al mínimo lo que es el racismo institucional que existe en los Estados Unidos. Eso tampoco va a pasar. Porque dime tú, si en este momento, cada vez que un policía mata a una persona de raza negra, los policías no quieren aceptar que existe un racismo institucional dentro de la policía, que le hace pensar a ustedes que a nivel nacional, el gobierno federal o cualquier líder va a aceptar que ese racismo institucional existe. Aquí es donde viene la palabra de la reparación, producto del daño o la poca capacidad que tuvieron los esclavos de adquirir riqueza dada su condición de esclavo. ¿Cuál es el monto que se tiene que pagar como mecanismo de indemnización económica por los daños provocados del sistema esclavista, pero también de la época de Jim Crow o la segregación racial? Ahí es donde viene el número, de qué número estamos hablando, pero también viene de cómo se le va a pagar, cuáles son los mecanismos que se van a utilizar. Pero viene otro fenómeno que es sumamente complejo y es en este momento quiénes son realmente negros y quiénes califican para de una forma u otra recibir el dinero producto de la reparación. Y como una forma de identificar quiénes son las personas que van a recibir el dinero producto de la reparación, se ha creado un nuevo tipo de movimiento como una forma de definir de una forma diferente lo que es la identidad étnico-racial de los afroamericanos dentro de los Estados Unidos, como una forma de separarlo de los inmigrantes negros cuando se habla de la región del Caribe, pero también de África. El único problema de todo eso es que en este momento, como todos son negros, todos tienen el derecho, porque vamos a ser francos, en América Latina y el Caribe también ellos sufrieron los efectos negativos cuando se habla del sistema esclavista.
Lo único que hay que entender es que las personas en América Latina y el Caribe, ellos tienen una experiencia del sistema esclavista diferente a las personas que están dentro del territorio de los Estados Unidos. Pero, ¿qué persona califica? Entonces, existe un movimiento en la cual están utilizando lo que alguna gente llaman el lineaje. Esa línea que existe de padre a hijo, de abuelo, bisabuelo, hasta llegar a los primeros esclavos negros que llegan a los Estados Unidos. O sea que las únicas personas que califican para recibir ese tipo de compensación producto de la reparación son aquellos que tienen una conexión a través del lineaje con los primeros esclavos que llegan al territorio norteamericano. Entonces el problema está en cómo tú compruebas ese lineaje. Como dicen algunos, cuando se habla de la descendencia de los primeros esclavos que llegan al continente americano, como una forma de tú calificar. Ahí es donde empieza el gran complejo que existe para uno definir quiénes tienen acceso a la reparación o a la indemnización, producto de ese fenómeno que todos llamamos reparación. Hay otro elemento también a considerar. La pregunta es, cuando se habla de identificar quiénes son los que van a recibir el dinero, ahí hay un elemento que no se toma en cuenta, y es que producto del mestizaje que existió entre los colonizadores británicos de raza blanca, pero también esclavos de raza negra, se crea una raza secundaria dentro del territorio norteamericano que todos conocemos como los mulatos, como los cuadrones y como los optorrones. Como ve, son diferentes grupos raciales en la cual el mestizaje racial o la mezcla racial entre negros y blancos existe. La pregunta que muchas veces la gente se hace es, ¿qué va a pasar con un mulato? ¿Tiene el mulato derecho también a recibir compensación? Porque que yo sepa, la mitad de su herencia genética es parte de ese lineaje que es parte de los primeros esclavos que llegan al continente americano. Como ve, cuando se habla de compensación, realmente es un elemento que es sumamente complejo. Hay una serie de movimientos en YouTube. Hay uno que tiene la sigla de FBA. Eso es Fundación de Negros Americanos. Ahí cuando ellos utilizan la sigla de Fundación de Negros Americanos, hay dos errores. Lo primero es que cuando se habla de América Latina y el Caribe, vamos a ser francos, americanos somos todos. Los negros que están en el Caribe, los que están en Sudamérica, son americanos. Pero es un dilema en términos de hegemonía. Cuando se habla del hemisferio, cuando se habla del continente americano, que así como los blancos, ellos toman posesión de la palabra americano, de esa misma manera los negros siguen utilizando ese mismo término, asumiendo que los únicos negros en el continente americano son ellos. Cuando, si tú analizas el comportamiento de la historia de América Latina y el Caribe, vamos a ser francos, toda persona que nace en cualquier isla del Caribe, Centroamérica, Sudamérica, que es negro, es parte del continente americano, por lo tanto, ellos también son negroamericanos. Por eso cuando ellos utilizan ese término, Fundación de Negro Americano, es un error que ellos están cometiendo, porque ellos no quieren aceptar que ellos son parte integral de eso que se llama los Estados Unidos. En vez de ellos utilizar el término Fundación de Negro Americano, la palabra correcta sería Fundación de Negro de los Estados Unidos, no negro americano. Pero son de las cosas que si tú lo discutes con cualquier afroamericano, ellos simplemente hablan como que América es los Estados Unidos. Y no cabe duda también que aparte de ese grupo que se llama Fundación de Negros Americanos, existe otro grupo que también tiene la misma ideología, que buscan la reparación a través del lineaje, utilizando los mismos criterios, el cual también tiene la palabra de ASMO, el cual significa América descendiente de esclavo. Oiga la palabra, América descendiente de esclavo. También ese grupo está cometiendo un mismo error cuando dice América descendiente de la esclavitud. En pocas palabras, en América Latina y el Caribe, todo el mundo que es negro
En términos prácticos, si tiramos a un lado las últimas migraciones, son descendientes de negros esclavos. En pocas palabras, cuando ellos utilizan la palabra América, descendiente de la esclavitud, que es otro movimiento que busca la reparación a través del lineaje, viven cometiendo el mismo error de simplemente acaparar el término América, porque ellos simplemente viven en esa burbuja dentro de los Estados Unidos, en la cual ellos creen que América es simplemente el territorio norteamericano, cuando América estamos hablando de un continente. Muchas veces, muchos afroamericanos, ellos dicen que hay muchas personas en el Caribe que no saben la distinción entre lo que es un grupo racial y lo que es una nacionalidad. Parece ser que cada uno de esos líderes dentro de la comunidad afroamericana, dentro de los Estados Unidos, cuando se habla de ese tipo de movimiento que se llama Fundación de Negro Americano, y es otro movimiento que se llama América Descendiente de la Esclavitud, no han entendido que hay una diferencia entre lo que es una nación y lo que es un continente. Y cuando ellos implican en dicha sigla y utilizan el término América, ¿de qué están hablando? ¿Del continente americano o están hablando del territorio de los Estados Unidos? Pero por conveniencia ellos siguen utilizando el término América como si fuera una nacionalidad, lo cual tú no puedes discutir con ninguno de ellos, porque simplemente ellos creen que tienen la razón en todo. En pocas palabras, yo siempre he creído que cada uno de esos movimientos que buscan la reparación o la indemnización como una forma de disminuir esa brecha económica que existe entre los negros y los blancos, yo siempre he creído que es producto de esa victimización, pero también de esa falta de aceptación y, ¿por qué no?, de esa forma de integración de que el negro dentro de los Estados Unidos tiene que echar a un lado ese sentimiento de que era una persona de segunda clase porque él es parte de la sociedad norteamericana. Y yo siempre he creído que no importa que tanto compensen o le paguen a esos descendientes de los primeros esclavos dentro del territorio de los Estados Unidos, ese sentimiento de segunda clase y de no sentirse parte de la sociedad norteamericana todavía va a seguir existiendo. Ahora, yo siempre he creído que cuando se hablan de esos movimientos que de una forma u otra buscan la compensación o buscan la reparación económica, de una forma u otra lo que están demostrando es que ellos no se sienten parte integrante de la sociedad norteamericana, porque nunca han entendido, vamos a ser francos, lo que son los procesos históricos de integración a determinada nación. Desde mi punto de vista, tanto ese movimiento que se llama América Descendiente de la Esclavitud, pero también ese otro que se llama Fundación de Negros Americanos, desde mi punto de vista, es una especie de vejiga que la gente infla como una forma de producir ese tipo de sensación de que en el futuro muchas personas van a tener dinero en el bolsillo producto de esos reclamos. Desde mi punto de vista, eso es lo que crea una sensación de parálisis en mucha gente que no quieren entender que el único mecanismo que tiene cualquier tipo de minoría, el único mecanismo que tiene cualquier tipo de casta racial dentro de los Estados Unidos, ya sean los negros, ya sean los hispanos, y ya sean cada uno de esos grupos étnicos que inmigran dentro del territorio, es a través del trabajo, es a través del estudio y a través de la integración. La igualdad social, la igualdad económica, la igualdad política, cuando tú eres minoría dentro de cualquier nación, es difícil de alcanzar. No quiere decir que eso no pueda ocurrir, pero no podemos utilizar ese sentimiento de victimización como una forma de crear esa falsa sensación de alcanzar la igualdad económica entre negro y blanco, porque desde mi punto de vista eso es simplemente un balón que la gente sopla para sentirse bien por varios minutos, para luego descubrir que dicha reparación, que dicha indemnización, simplemente lo que tiene detrás es esa falta de identificación e integración de la comunidad afroamericana dentro de la sociedad norteamericana. En el momento
que la mayoría de las personas que son parte de ese tipo de movimiento acepten que ellos son parte de una de las naciones más poderosas del mundo y sobre todo no se vean como personas de segunda clase, sino como igual de las personas blancas, independientemente del trato y del racismo. En ese momento ellos se van a dar cuenta que ellos tienen las mismas posibilidades de crecimiento, las mismas oportunidades de negocio, las mismas oportunidades de acumular riqueza que tienen un paquete de inmigrantes que llegan a los Estados Unidos y ya en la primera, segunda generación su acumulación de riqueza está por encima de la acumulación de riqueza de los afroamericanos. Por eso yo tengo la idea que para disminuir esa diferencia en cuanto a la acumulación de riqueza, la comunidad afroamericana tiene que resolver ese dilema. O son americanos o son africanos, o son parte integral de la sociedad norteamericana, o todavía ellos están pensando su retorno a África. En pocas palabras, es un dilema que ellos tienen que resolver. Dilema que muchas personas descendientes de esclavos africanos en las islas del Caribe, pero también en Centroamérica y Sudamérica, resolvieron hace 100 años atrás. Por eso es que muchas de esas naciones latinoamericanas y en la región del Caribe, usualmente ellos tienen una mayor capacidad de integración, de aceptación y identificación con la nación de la cual ellos son originarios. En América Latina y en el Caribe son muy pocas las personas que para buscar inspiración están pensando a mudarse a África porque no se sienten parte importante de la nación de la cual ellos nacieron, pero también nacieron sus padres. Por el contrario, cuando tú miras a los afroamericanos, 400 años después, cuando estamos hablando de una quinta, sexta, octava generación, todavía muchos de ellos no se sienten parte importante e integrado a la sociedad norteamericana. Por eso muchos de ellos todavía en esta época están mirando a África para buscar ese sentido de integración nacional, cuando ellos son miembros, cuando ellos son ciudadanos de una de las naciones más poderosas, rica y democrática, como es los Estados Unidos de Norteamérica. Señores, yo no les voy a quitar más tiempo, yo espero que este tipo de comentario le haya servido de algo. Si ustedes creen que fue así, por favor, hagan mucho comentario, porque de esa forma yo me doy cuenta del tipo de tópico que es importante a las personas que visitan este canal. Por ese lado, realmente yo espero que ustedes pasen un grandioso día.